Vamos a esperar a ver si van a integrarse más compañeros o ya que nos den la indicación. Y empezamos este segundo sábado. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro Ángel. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, aquí nos encontramos todavía. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo les fue durante la semana? Bastante bien, tranquila con algunas actividades. Estamos en fechas de evaluaciones con los chicos. Ok, qué bueno. Mientras haya trabajito y estemos, en que estemos ocupados, mucho mejor. Exactamente. Disfrutando también del nuevo frente frío. Pues por acá no nos ha llegado, ¿eh? Todavía no tenemos frío por acá. Acá seguimos con temperaturas, calurosas. Ok. Acá sí ya, maestro, ya se siente el friecito. Bueno, es que para nosotros frío ya es, Bueno. 5 grados para abajo, ¿eh? Nosotros todavía acá andamos en short y playera. Aquí sí bien abrigados y con un buen café o chocolate. Un chocolatito. Fíjate que yo era muy Exactamente. cafetero. ¿En serio? Sí, pasaba al Oxxo por un café Jumbo, llegaba a la oficina, me lo acababa, iba por otro café. Era muy cafetero hasta que, y muy coquero, tomaba mucha coca. Ok. Hasta que pues surgió ahí efecto, se me inflamó un intestino y fue lo primero que me quitaron. Sí, Este, entonces, pues se da cuenta que ahora ni café ni refresco, mi pero sigo refresco. pasando el Oxxo ahora por un chocolatito. Hay que engañar al cerebro un poco, Sí, ¿no? sí, sí, porque Y a los gustos. sí, digo, yo Exactamente. pensé que iba a tener síndrome de abstinencia, ¿verdad? De dejar de un día para otro el café, pero no, me fue bien. Hasta eso no tuve ningún problema después de dejarlo. No pasa nada, ¿verdad? Sí es normal esto, pero no, Sí. no te creas, no pasó nada. Sí, exactamente. No, ya después el cuerpo va resintiendo, ¿no? Ya va teniendo efecto. Sí, ya después de los 45 ya empiezas como que a liar. Ay, pues un gusto saludarlo, maestro. Aquí estamos al Igualmente, Ángel, pendiente. igualmente. Gracias. Pues después ya de la pequeña plática que tuvimos aquí sobre la coca y el café con el compañero Ángel, pues vamos a entrar de lleno al segundo tema o al segundo sábado sobre el mismo tema para ser más específicos. Y pero antes me gustaría preguntarles y el que guste compartir, ¿con qué se quedaron en la clase anterior? Todo lo que vimos, las 2 horas que estuvimos platicando, ¿con qué fue con lo que se quedaron? A ver, alguien que quiera compartir, alguien que diga, pues yo no sabía esto, pero ya lo aprendí, o ya está la tremenda Mara entró, entonces déjame ponerle aquí asistencia, perfecto, y continuamos. Bueno, todo lo que vimos la semana pasada, espero que algo les haya quedado, algo que hayan aprendido, y esta ocasión vamos a empezar con un estudio sobre una cucaracha o una dinámica sobre el estudio de una cucaracha. ¿Alguien se la sabe ya de casualidad? Y quiero pensar que alguno de los psicólogos que tenemos, si se la saben, bueno, nomás me levantan una manita para saber quién es el que ya se la sabe. Me gusta utilizar mucho esta dinámica de la cucaracha.
porque haciendo una analogía con lo que es prevención del delito o el manejo de programas en prevención, hay cierta similitud, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Entonces, pues resulta que en una ocasión decidieron realizar un estudio sobre una cucaracha en específico. Entonces, lo primero que hicieron fue colocarla en una mesa y le arrancaron una pata y le indicaron que caminara. Entonces, la cucaracha pues, caminó. La conclusión fue que la cucaracha, ya te la sabes, maestro, creo que la utilicé en el diplomado número 1, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Bueno, maestro, una pequeña observación. Si no va a iniciar grabación para los demás compañeros que no están y puedan ver la grabación. Ok, a ver, nomás que la compañera, la hoster, si me ayuda para empezar a grabar. Recording in progress. Listo. Sugerencia atendida, maestro. Entonces, la conclusión fue que una cucaracha sin una pata podía caminar. Acto seguido le quitan una segunda pata. La conclusión es que una cucaracha sin dos patas puede caminar. Con la tercera pata sucede lo mismo. Le quitan la tercera pata, le indican que camine y camina. Conclusión, sin tres patas y con tres patas puede caminar. Le vuelven a quitar la cuarta pata, le indican que camine y camine. Muy apenas camina, muy apenas se puede mover, pero camina. Entonces la conclusión es de que con cuatro patas que no tiene y dos que tiene, se puede mover. Le quitan la quinta pata, le indican que camine, pues con más dificultad la cucaracha camina. Y la conclusión es de que con cinco patas se puede mover. Le quitan la última pata, es decir, ya no tiene las seis patas, le indican que camine y la cucaracha no se mueve. Le vuelven a indicar que camine y la cucaracha no se mueve. La conclusión es que una cucaracha sin patas se vuelve sorda. Ahora, mi pregunta es, y haciendo una analogía, ¿qué relación tendría el estudio de la cucaracha con el manejo de los programas de prevención del delito? O con el desarrollo de algún programa o algún proyecto. Como les digo a mis alumnos, quemen neuronas, quemen neuronas. ¿Qué relación creen ustedes que puede existir? ¿O de plano creen que no haya alguna relación, que no tenga ninguna relación la dinámica del estudio de la cucaracha con la implementación o el desarrollo de proyectos? ¿Quién quiere participar? Adelante, maestro. Bueno, haciéndola en relación a la teoría del desplazamiento, ¿no? Que, bueno, con el efecto cucaracha precisamente, bueno, ahorita le comento otro punto de vista. Precisamente cuando englobamos y desarrollamos y aplicamos algún programa de prevención en cierta zona con cierta problemática, ¿no? Que identificamos por medio de un diagnóstico, cuando efectuamos precisamente nuestras actividades, ¿qué va a pasar? Vamos a disminuir, de cierta manera vamos a controlar, ¿no? Y posiblemente erradicar, ¿no? ¿Qué pasa? Precisamente, inseguridad en las calles, ¿no? Si realizamos ciertas actividades para las calles, ¿no? Que es como el factor, uno de los factores de tantos que identificamos, ¿qué va a pasar? La criminalidad, ¿no? Se va a ir a otro punto,
¿no? En la sociedad. Con Se traslada. precisamente, yo lo estoy asimilando también de otra perspectiva, que por ejemplo, si nosotros intervenimos en lo que es una violencia intrafamiliar, ¿no? Si vamos de poco a poco, ¿no? Con la persona que está haciendo el rol de el agresor, la persona que está efectuando el rol del victimario, precisamente, ¿qué va a pasar, ¿no? Se va a disminuir poco a poco, porque le vamos a dar los elementos necesarios con los factores de protección tanto a la víctima como al victimario, ¿no? Lo que estoy mencionando precisamente que con el efecto cucaracha, precisamente vamos a inhibir ciertos factores que ayuden para que se reproduzcan, ¿no? Eso lo entiendo yo. Ok. Eh, Hablando operativamente, muchas gracias, maestro. Hablando operativamente, el efecto cucaracha es cuando se ataca una problemática en una escuela o en una colonia y dicha problemática no es que la erradiquen o que la acaben con ella, sino que se te va a trasladar a otra colonia. Entonces, la cuestión de la operatividad en conjunto con la prevención no es ir atrás de ellas, ¿sí? Si se me movió hacia la derecha, no es ir atrás hacia la derecha y luego se me movió a la izquierda, ahora tengo que ir a atacar a la izquierda. Por eso les comentaba que los que trabajamos en seguridad pública es muy importante tener esa simbiosis laboral con la operatividad, ¿verdad? Para que no nos surja esto precisamente, para que no vayamos atrás de la problemática, sino crear un efecto abanico para no permitir que se nos vaya desplazando la problemática. Muy bien, maestro. Eso es en cuanto al efecto cucaracha, por si algunos no tenían identificado este término. A ese nos referimos, ¿verdad? Cuando se te mueve de un lugar a otro, pero la problemática aún sigue existiendo. Una de las cuestiones que tenemos, o que yo manejo muy bien claro con esta dinámica del estudio de la cucaracha, es que cuando empiezas a desarrollar un proyecto o lo empiezas a implementar, a veces no tienes las herramientas o a veces no tienes el personal que te ayude para llevar a cabo la implementación de esos proyectos, pero tú tienes que llevarlos a cabo con lo que tengas, con el diseño de material. Es decir, tú sabes que yo no tengo, me voy a adelantar un poquito a algo que vamos a ver más adelante, pues yo no tengo cómo sacar estadísticas. Bueno, lo que a la cucaracha le falta una pata es un área de oportunidad para nosotros. Vamos a crear un área para sacar estadísticas. Oye, pero ¿sabes qué? Yo no tengo tal programa o yo no tengo computadora para desarrollar mis pláticas. Bueno, esa es una pata que también le falta a la cucaracha, pero es un área de oportunidad para nosotros. La cuestión es que cuando nuestro proyecto, nuestro producto final o el programa que deseamos presentar se quede sin patas, nosotros no nos hagamos sordos a alguna petición, ¿sabe? Alguna petición de la sociedad o de la comunidad escolar. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que no caigamos en el plan de decir, pues es que no tengo con qué hacerlo. Pues es que no te puedo ayudar, no te puedo dar una plática a una escuela, me estás solicitando una plática sobre violencia en el noviazgo y pues resulta que no te la puedo dar porque pues no tengo en qué desplazarme, no tengo quien me haga el material, es que no me han proporcionado el material, no tengo trípticos para reforzar la plática, sino que todo lo veamos como un área de oportunidad para nosotros. Es decir, pues no tengo un tríptico, pero tengo el conocimiento. Bueno, lo más básico de una computadora, pues ya saben que trae Publisher y trae programas para desarrollar. Mientras tengas una computadora, puedes bajar cualquier programa para desarrollar algún tríptico, lo puedes imprimir y con eso refuerces lo que estás dando de plática, ¿sí? Es decir, aunque nos quedamos sin patas como la cucaracha, tenemos que desarrollar esto. No sé si me está quedando claro la analogía que estoy manejando en referente a esto. Y si tienen alguna duda, como siempre lo he hecho, claro que
hagan la pregunta y no tengan miedo y saben que se la vamos a contestar. Muy bien, dicho lo anterior, continuamos ahora sí y con el desarrollo de esta dinámica, la damos por concluida. Vamos a continuar con lo que es el tema. Si no mal recuerdo, la vez pasada vimos pues ya lo que era salir a campo, realizar observación, donde dentro y fuera de la escuela habíamos dicho, vamos a revisar también o vamos a observar también lo que era el comportamiento de los estudiantes, el comportamiento de los colonos, e incluso en las áreas deportivas o en las áreas de recreación, también ver el comportamiento, pero es importante salir a campo, ¿sí? No hacerlo detrás de un escritorio o bajar un programa o un proyecto de otro estado, de otro municipio y decir, ah, este se parece, lo voy a implementar, nomás lo voy a maquillar, le voy a quitar esto, lo voy a poner el otro. ¿Por qué? Porque les va a fallar, porque no está hecho en base a las necesidades de su comunidad o de su área donde ustedes quieren hacerlo. Otra de las cosas que son muy importantes para el desarrollo de los proyectos son las encuestas. Tienes que realizar encuestas de victimización y encuestas de percepción. Esto va a ser muy importante porque cuando desarrollen sus proyectos, a lo mejor ustedes van a decir, es que yo quiero atender, fíjense bien, yo quiero atender esta problemática porque yo creo que esa es lo que se está dando. Pongo como ejemplo, si alguien me dice, ay, fíjate que ahorita estamos batallando mucho con lo que es el embarazo en adolescentes dentro de lo que son las nivel secundaria, hay que hacer una encuesta porque el alumno te va a decir realmente cuál es la necesidad de esa escuela. Si tú realizas una encuesta sobre diferentes temas, violencia en el noviazgo, violencia escolar, embarazo a temprana edad, uso de redes, uso adecuado de redes, percepción. Cuando ustedes llegan a la categorización y a la interpretación, se van a dar cuenta que el estudiante les va a decir cuál es la necesidad de esa escuela o de esa colonia. Y a veces se quedan con que el tema que una madre de familia les dijo que era la problemática en esa escuela, resulta que no es así, resulta que es otra que ustedes ni se imaginaban. Va a haber escuelas donde el maestro se niegue, el directivo se niegue a dejarlos aplicar la encuesta. Pero, como les dije al principio, teniendo ustedes la autorización de la autoridad educativa, el director les va a tener que autorizar la entrada. Mientras ustedes notifiquen al encargado de educación, al responsable de educación en sus áreas, siempre les van a pedir una muestra del instrumento que van a aplicar para ellos checarlos y decir, ¿sabes qué? Esta pregunta no me parece correcta o esta pregunta no me gustaría que la aplicaras en esta escuela, porque ellos son quienes también viven su realidad dentro de los planteles educativos. Vamos a enfocarnos ahorita en planteles educativos, ¿sí? Pero por lo regular, hasta ahorita, tengo más de 20 años aplicando prevención del delito y hasta ahorita nunca me han dicho lo que les acabo de comentar, pero tengo conocimiento de otras personas que sí les dicen, por ejemplo, el sector salud, cuando han hecho encuestas sobre reproducción sexual en la juventud, a ellos sí les han dicho que ciertas preguntas las eliminen del cuestionario o del instrumento. Tenemos la gracia o la dicha o la suerte, no sé, que a nosotros ahorita no nos ha pasado eso, ¿eh? Pero si quieren saber cuál es la problemática de una colonia o una escuela, apliquen encuestas. ¿Cuáles? Pues ya les dije, las de percepción, para empezar. ¿Y cuál otra les mencioné? A ver. Les dije dos. ¿Cuál? Victimización. De victimización, exactamente. Una de las de, ustedes pueden desarrollar la encuesta, digo, si ya lo han hecho antes, no se les va a dificultar en nada. Si no, hay instrumentos dentro del INEGI, para los que vivimos en México, dentro de lo que es el INEGI,
o hay algunas páginas de gobierno donde pueden aplicar, donde vienen algunas encuestas de victimización. Entonces, pueden retomar ustedes alguna de esas para ver la problemática que ustedes quieran detectar. Estas encuestas pueden incluir desde el sexo, para saber a quiénes están encuestando. Es muy importante que ustedes indiquen el universo, y la muestra del universo se refiere a los estudiantes o a los pobladores de una colonia, y la muestra, es decir, qué cantidad van a agarrar, ¿verdad? Es decir, si son 100 estudiantes y nada más van a encuestar una pequeña muestra, pues ahí lo tienen que decir, entrevistamos nada más a 50 estudiantes, tienen que poner, o uno de los indicadores es si es hombre, mujer, o yo les recomiendo que le pongan indefinido, porque no saben si son hombres o son mujeres, sin entrar a detalle con lo del compañero, como hay algunos que todavía les causa molestia, o te pueden poner un espacio que le pongan con cuál te sientes identificado o cómo te sientes identificado, ¿sí? Para no entrar o no que los alumnos no se sientan atacados en este tipo. E incluso algunos maestros también, ¿verdad? Oye, es que aquí falta un tercer término. Bueno, entonces aquí le podemos poner otro para que él decida en dónde. Los nombres no se los recomiendo. Uno, por la ley de privacidad al estudiante. Entonces, para los que estamos aquí en México, pues sabemos que hay una ley que nos prohíbe manejar nombres. ¿Por qué? Porque son menores de edad. Esa es otra de las cuestiones. Cuando van a aplicar, se avisa con tiempo en las escuelas para que los padres tengan conocimiento. En la ciudad donde yo resido, tuvimos, fue en unos años atrás, fue ubicada como una de las ciudades más violentas en todo el mundo. Entonces, eso creó que la ciudadanía y los padres de familia estuvieran más al pendiente sobre las actividades que se realizaban dentro de las escuelas. Una de ellas es la aplicación de alguna encuesta o la aplicación de algún instrumento, ¿verdad? Y siempre van a preguntar. Yo creo que todos los que son padres también preguntarían, ¿verdad? O indagarían, oye, ¿y de dónde son? ¿A qué son? ¿Para qué son? ¿Y esas encuestas qué? Entonces, aquí es donde viene el involucramiento. ¿Recuerdan que les manejé el triángulo de la responsabilidad? Muy bien, entonces, ya detectamos la problemática con las escuelas, ya los encuestamos, perdón, con los alumnos, ya los encuestamos. Ahora queremos también a los padres de familia, porque también los padres de familia nos van a dar un punto de vista, de una problemática externa al plantel educativo, pero interna del área donde se desarrolla el joven o lo que es la colonia donde vive. También vamos a encuestar a los docentes. Aquí, si es una escuela secundaria, perdón, aquí sí vamos a tratar de encuestarlos a todos, incluyendo al directivo. ¿Por qué? Porque el directivo a veces nos da una cifra o nos dice que no hay una problemática, pero los mismos docentes, como es un instrumento que no tiene nombre y que ellos no se van a sentir exhibidos, es donde ellos, como decimos coloquialmente, se desplayan para decir, tenemos esta problemática, está pasando esto, está pasando esto, está pasando aquello. Y todo esto nos va a generar una verdadera oportunidad de intervención. A lo mejor la problemática sí es la que nosotros queremos atender, pero ya tenemos una justificante. ¿Por qué? Porque en prevención del delito hay mucho recelo profesional entre instituciones y no falta el que les diga, ¿y por qué estás haciendo eso? ¿Y en base a qué estás haciendo eso? Entonces, eso es la fundamentación de la aplicación de un proyecto con un tema en específico en las escuelas, en la colonia y en la comunidad. Bueno, eso lo vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Continuamos? ¿Dudas? Todo claro, gracias. Ok, confírmame si se está viendo bien la pantalla, porque se me hace que vamos desfasados en sonido. Todo bien, maestro. Se escucha y se ve Ok, la presentación.
Perfecto. Entonces continuamos. Déjenme revisar aquí el chat. ¿Está bien? Ok. Continuamos. Perfecto. Las marchas exploratorias de seguridad. Esa es otra de las cosas que tenemos que aplicar. Yo les he hecho hincapié desde que empezamos casi el sábado pasado. Sí, de hecho, Mara, estamos manejando tipo collage en la presentación. Sí, sí, es un tipo collage lo que hacemos. Es una diversidad de imágenes para que puedan, el que es visual, el aprendizaje, el que tiene aprendizaje visual, pues pueda relacionar lo que estamos diciendo con lo que está viendo, ¿sí? Entonces, manejábamos, me regreso tantito, déjame regreso. Entonces, manejábamos encuestas con lo que son alumnos, con lo que son docentes y con lo que son los padres de familia. Entonces, dentro de estas encuestas, pues también podemos meter si sufren robo dentro de la escuela, si los alumnos o personas externas al plantel educativo son los que dañan la institución, si han sufrido algún asalto o algún robo en el transcurso o en el trayecto de la escuela a donde toman la parada de camión o la parada de bus, donde está. Entonces, esto es para quienes utilizan el autobús como medio de transporte. Recuerden, no todos tienen vehículo en una secundaria, no todos los papás tienen, entonces eso también tiene que ir inmerso, ¿eh? Y si alguna vez la policía ha hecho, o en el caso de México, la policía estatal, la policía militar o la Guardia Nacional ha hecho alguna detención afuera de la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto también te va a detonar qué tanta presencia hay de policía y con qué frecuencia se ve inmiscuida el área perimetral de la escuela con algún acto, pues ya sea delictivo, ¿sí? Y que están actuando los policías. Entonces, por eso manejamos este tipo collage. Muy bien, volviendo al tema, las marchas exploratorias de seguridad, pues esta es una metodología, ¿verdad? Que a grandes rasgos es como observar los espacios o la traducción en la prevención de espacios o, déjenme ver, es el con el diseño de espacios. Es la prevención del crimen a través del diseño de espacios, o más bien sería del rediseño, ¿eh? Porque el diseño ya lo tenemos y nosotros vamos a ver cómo hacer esos factores de riesgo que se encuentran, pues los vamos a convertir en factores de riesgo. ¿Para quién? Bueno, si estamos haciendo la marcha dentro de un plantel educativo, pues va a ser para los alumnos. Si lo estamos haciendo en la periferia, esta marcha exploratoria va a ser a beneficio o vamos a crear el factor de protección para los padres de familia, los vecinos, padres de familia que van a recoger a los alumnos a la hora de salida, los vecinos y los alumnos, ¿sí? Y para los docentes, quienes estén adentro o quienes salgan a la periferia tengan que salir. Mejoramiento del ambiente por medio de la MES, sí. Bueno, la MES, así es como se le conoce a la marcha exploratoria de seguridad. Entonces yo lo que buscaba era la traducción más o menos, la traducción del inglés a cómo es exactamente en el español, ¿verdad? Entonces, Yo lo tengo, maestro. Mande. Yo lo tengo. Sí. Las siglas son, permítame un minuto, metodología CPTED. prevención del crimen mediante el diseño ambiental. Ok. Lo que les comentaba, mientras el diseño del ambiente, bueno, yo me extendí un poquito más y les comentaba que yo prefiero, pues ahora sí, ya sería del rediseño, era lo que les comentaba, ¿sí? O sea, el diseño del ambiente ya está. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues que si la escuela tiene buen alumbrado alrededor de la escuela, al interior de la escuela, que si tiene puntos ciegos, que si tiene coladeras que están abiertas, que si tienen ramas que podrían dañar a algún alumno, a alguna maestra, que si, bueno, aquí lo que nos comparte el compañero Ángel, si es es lo que tenemos aquí arriba en la presentación, abajito dice marcha exploratoria de seguridad, y en inglés, pues es acá las iniciales, ¿verdad? De CPTAD. Entonces, y lo que significa en español, pues sería básicamente la prevención del crimen mediante el diseño del ambiente. Ok, entonces,
como les decía, el diseño, pues el diseño es en base a la estructura de la escuela, el diseño es en base a las calles, el diseño es en base a la colonia y el diseño pues puede ser en base al área donde se van a jugar, al parque o al área donde se desplazan, ¿sí? Les vuelvo a repetir, porque nosotros como aplicadores de prevención del delito tenemos que rediseñar. Bueno, porque si tenemos una lámpara que está mal ubicada, es decir, que la luz no está dando, no está cumpliendo su objetivo y está dando hacia otra área o ya está muy tenue, es luz amarilla, bueno, ese es un área de oportunidad para nosotros para poderle decir a obras públicas, oye, ¿sabes qué? O alumbrado público, oye, ¿sabes qué? Que necesitamos aquí que nos pongas lámparas LED, ya en casi en todos los municipios y estados están manejando las lámparas LED, que usan más, es la luz más blanca, ¿sí? Es muy importante que cuando ustedes desarrollen alguna marcha exploratoria de seguridad, ya sea en el interior de la escuela o en el interior de una colonia, si es en la escuela, tiene que ir acompañada de los directivos, de docentes y de alumnos, ¿sí? Les repito, una de las principales cosas que le van a dar objetividad a las problemáticas son los comentarios de los alumnos. Si la marcha es en una colonia, bueno, en una colonia siempre hay un representante de la misma y tiene que acompañarlos junto con varios padres de familia. Pueden invitar también al de obras públicas, al de alumbrado, al de servicios públicos primarios. Ustedes pueden invitar a diferentes encargados o autoridades o responsables de otras áreas con las que ustedes tengan convenios, ¿no? ¿Para qué? Para que ahí mismo también les ayuden a solucionar algunas problemáticas. Porque como, adelante Mónica Guerrero. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. También como prevención podríamos ver, por ejemplo, objetivamente si hay, qué sé yo, de pronto unos vidrios colocados allí que los han dejado y pueden ser peligrosos para los alumnos de una manera, o algunas mallas que puedan cortarlos. Todo eso tendríamos también que ver, ¿verdad? Sí, claro. Si ustedes buscan o googlean, como dicen maestros, si ustedes googlean marchas exploratorias de seguridad, hay algunos instrumentos donde ustedes ya los pueden aplicar. Nada más lo descargan y todo esto que estamos hablando ya viene en un instrumento de medición o en tipo una encuesta, pero ustedes nada más van a ir llenando. Es decir, se lo das a un padre de familia, se lo das a un estudiante si es en la escuela, y una de las preguntas son, ahorita se me olvidó ponerles un ejemplo, puede ser el pasillo de la escuela o el patio trasero de la escuela, por ejemplo, cuenta, ¿está alumbrado? Sí, no, muy poco, o sea, las opciones de respuesta son muy específicas, ¿sí? Si tienes una de las preguntas que me estoy recordando ahorita, te dicen, ¿tienes espacios donde no sea visible que alguien se puede esconder ahí? Entonces, ustedes pueden retomar estos formatos y poderlos llevar. Los pueden, a veces no todo el formato es aplicable a donde ustedes lo van a llevar a cabo. Entonces, pueden omitir algunas preguntas, algunas cuestiones, pero te habla de señalización, por cuestiones de protección civil. Recuerden que tienen que tener rutas de evacuación, recuerden que tener puntos de reunión, deben de saber dónde están los extinguidores, los que son docentes. Todo este tipo de cuestiones ya vienen ahí, ¿sí? Si hay, como les decía, si hay lugares donde se puede esconder una persona y no sea visible para los directivos, si hay huecos en las mallas para que no, donde pueden introducirse personas ajenas al plantel. Entonces, este formato ya lo pueden ustedes descargar y no aplicarlo, sino adecuarlo, perdón, adecuarlo al área donde ustedes van a intervenir. Entonces, les va a ayudar mucho también para que ustedes enriquezcan sus proyectos de prevención. Como les decía, perdón,
no nada más es hacer algo por hacerlo, sino tenemos que tener una metodología y tenemos que tener una justificación para poder realizarlo. ¿Cuál es esa justificación? Bueno, pues es a través de un diagnóstico y este diagnóstico se enriquece con todos estos puntos que estamos viendo hasta ahorita. Entonces nos comentaba el profe Ángel que sí, ya los pueden googlear, ya los pueden sacar ahí y los pueden reutilizar. Adelante, maestro. Sí, de hecho, con las marchas exploratorias hasta nos podemos ayudar, como lo mencionaba en la clase pasada, con los vecinos que viven alrededor de las escuelas, ¿no? Sí. Porque obviamente por los dos turnos o dependiendo que manejen la escuela, ¿no? La primaria, la secundaria, pues los vecinos son los que son de vigilancia natural, ¿no? Les puedes Sí, preguntar claro. tú al vecino, ¿no? Y el vecino se suelta con la información, ¿no? Que aquí Claro, pasa sí, la patrulla, que ya llegó la bandita, que hay muchos perros, que no, que llega ciertos grupos de jóvenes ahí a tomar en la escuela, ¿no? En la entrada, o que están grafiteando en la parte trasera, ¿no? Posterior de la escuela también, lo que nos refuerza precisamente a checar y verificar que se está aplicando también lo que es la teoría de las ventanas rotas, ¿no? exactamente. ¿Sí? Digo, básicamente esta metodología es desprendimiento de lo que es las ventanas rotas, ¿verdad? Nada más que esta está un poquito más amplia. Yo creo que todos ya conocen la teoría de las ventanas rotas y lo vemos muy común en algunas colonias que tú pasas y vas en la mañana al trabajo y de repente ves una bolsa de basura ahí en la esquina y luego al otro día ya ves 3 bolsas y luego pasas en la noche y resulta que ya tienes un montonal de basura ahí, que ni siquiera es un punto donde se tiene que poner la basura, no es un contenedor, pero eso va haciendo que la sociedad, si ve algo, que tiras algo, la sociedad va a retomar esa actitud y va a empezar a tirar basura. ¿Sí? Básicamente en eso es la teoría de las ventanas rotas. Efectivamente, maestro, efectivamente Adelante. me reía porque el domingo pasado pasó eso, alguien sacó la basura y los domingos no pasa el camión por acá. Y había una funda cuando me fui a trabajar, cuando regresé habían como 5, entonces me acordé de la teoría de las ventanas rotas y miraba, dije, mira, sacó uno, sin embargo cuando no saca nadie, no hay ni una, pero basta Sí. que sacó una para que todos la sacaran, bueno, algunos, ¿no? No todos, yo no, porque yo sé que no pasa el camión, pero bueno, y me reía, digo, mira, sí, es verdad, es cierto. Sí, claro. A veces cuando desconocemos alguna cosa como este tipo de la teoría de la ventana rota, no ponemos atención, ¿verdad? Y suceden a nuestro alrededor, pero no ponemos atención, sino ya es cuando te empiezas a recibir los conocimientos, ya empiezas a explorar o a ser inmerso parte de la problemática. Entonces ya empiezas ahora sí como decimos acá, ya empiezas a pelar el ojo y a detectar, mira esto, mira lo otro, mira aquello, como menciona usted también ahorita, ¿verdad? O sea, ya alguien vio ahí, esto es de la ventana roja. Y así nos va a ir pasando. Como dijo una vez un compañero, el preventólogo se empieza a ser muy crítico. Oye, pero ¿por qué esto? Oye, pero ¿por qué el otro? Y se empieza a ser muy observador. ¿Por qué? Porque te empiezas a ver que todo tiene relación con la prevención, ¿sí? La prevención vial, la prevención del delito, la prevención de salud, o sea, todo está relacionado con prevención. Entonces, esta es otra herramienta con la cual ustedes van a reforzar lo que es su diagnóstico para la implementación de sus proyectos. Muy bien, continuamos, ¿sí? Lo que les mencionaba hace rato, estadísticas. ¿De qué quieren ustedes saber? Y la recomendación es, vayan a instancias oficiales, ¿sí? Aquí en México, pues es la Procuraduría, es los institutos, son las dependencias, la seguridad pública, dependiendo de qué quieren saber, vayan al área correspondiente. Tengan datos verificables, datos reales, no caigan en las estadísticas rosas, ¿verdad? Siempre para poder hacer algo tenemos que ser crudos en este punto y poder decir si está pasando esta problemática. Entonces, como les comentaba hace rato, no teníamos nosotros aquí
tenemos ya un buen rato, un buen año sin tener una policía municipal aquí en la ciudad, porque la seguridad la tomó la policía estatal, la tomó el estado. Entonces ellos son los responsables de llevar a cabo la seguridad presencial y reactiva dentro de lo que es la policía, pero nos dimos cuenta que las estadísticas que ellos manejan únicamente era de delitos. Entonces la que mayormente se lleva a cabo, pues es la de falta administrativa. Como no teníamos manera de saber cómo sacar esa estadística, no lo implementamos, ¿ya? Como le digo, vimos un área de oportunidad, entonces vamos a implementar el área de prevención del delito, el área donde estoy yo, asignamos a una persona para que a través de los partes que emite la policía estatal, entonces empezamos a sacar cuáles eran las faltas administrativas que se cometían y en qué colonias. ¿En qué nos ayudó esto a nosotros? Decir, bueno, ¿y de qué me sirve tener estadística? Aparte de que conformamos nuestro diagnóstico, bueno, primeramente vamos a ver en qué colonias es más repetitiva una falta administrativa, ¿sí? Y dentro de esta colonia, o sea, ¿cuál está cerca de una escuela? Para poder nosotros reforzarnos con las áreas encargadas de seguridad, que nosotros manejamos programas, un programa que se llama Guardia Municipal, en el cual esa es la función del policía preventivo, pero sin estar armado, o sea, solamente es prevención, preventivo y en ocasiones disuasivo, ¿verdad? Por la presencia. Entonces empezamos a ver cuáles eran estos. ¿Por qué? Porque veíamos que donde empezaban a cometerse diferentes faltas administrativas y estaba cerca una escuela, empezamos a tener problemas de que dañaban la escuela, de que se metían a robar. Esto también fue parte del daño a las escuelas, el incremento, bueno, se nos incrementó, mejor dicho, porque pues no había clases, las creían que estaban abandonadas. Esta cuestión sanitaria del COVID-19 pues también hizo que las escuelas se quedaran un poquito solas por el primeros 6 meses, 8 meses. Ya después los mismos maestros vieron que era necesario que estuvieran yendo ellos a vigilar sus establecimientos. Digo, nosotros también estábamos al pendiente, ¿verdad? Y lo que decía el maestro Ángel, ¿verdad? Aquí involucramos nosotros a los vecinos. Entonces, derivado de estas estadísticas, si ven una estadística abajo azul y la otra arriba ya de los diferente color, es porque aquí tuvimos cambio de gobierno, entonces estamos empleando apenas la nueva imagen del gobierno. Por lo regular utilizábamos la de abajo, ¿verdad? Pero tenemos que implementar el nuevo gobierno, trae su nueva imagen y tenemos que implementarla nosotros también. Entonces, ¿qué fue lo que desarrollamos? Empezamos a tener problemas con el consumo de alcohol, aun cuando estábamos en pandemia. Empezamos a tener problemas, detectamos que había violencia familiar, violencia en el noviazgo, que decíamos, pero ¿cómo va a haber violencia en el noviazgo? ¿Cómo se nos está incrementando si se supone que estamos en pandemia, verdad? Se supone que estamos aislados, estamos en aislamiento. Bueno, pues derivado de tanto chatear, el mismo encierro, los mismos mensajes, llevaron a un estado ya afectado psicológicamente por esta situación y empezaban pues a desquitarse con la novia o desquitarse con la madre de familia. Nos empezaban a afectar en los planteles educativos. Entonces, lo que desarrollamos nosotros primero fue una campaña que denominamos Cuida tu escuela, y aquí involucramos a los que vivían alrededor de cada escuela. De tal manera que se crearon grupos de WhatsApp entre el director de esa escuela, los padres de familia y nosotros con el director. Si los vecinos detectaban alguna persona que ellos no conocían como parte del personal de intendencia o de los maestros o de los estudiantes ahí, lo reportaban el director y el director nos reportaba a nosotros y nosotros enviábamos a una unidad motriz para que verificara quién era. Logramos disminuir el robo a las escuelas y nosotros lo dividimos en 3 aspectos, ¿verdad? Lo que era el robo a la escuela, el vandalismo y
lo que era el daño a la escuela. ¿Por qué? Porque a veces entraban, quebraban vidrios, rompían chapas de puertas, rompían la tela de las ventanas, pero no se llevaba nada. Nada más era lo que hacían. En otras escuelas nos dimos cuenta que se metían, tiraban todas las cosas, todo el material educativo. En algunos salones defecaron sobre los libros, en otros los quemaron material educativo. Y en otras escuelas sí se llevaron computadoras, televisiones, hubo 2 donde se llevaron escritorios. Entonces nosotros fuimos detallando qué era lo que estaba pasando en cada escuela. Logramos disminuir en 1 mes y medio, disminuir el robo y el vandalismo a las escuelas. Entonces, pero como les decía, tienes que involucrar también a quienes viven ahí alrededor. Aquí tuvimos el año pasado, bueno, este año, perdón, mediados de este año nos cayó una tromba, tiene un nombre, ¿sí? No recuerdo ahorita porque es algo así muy técnico. Nos cayó una tromba, o muchos lo conocen como cola de huracán. La infraestructura de la ciudad, como aquí no somos un área donde vivamos este tipo de problemáticas climatológicas, perdón, pues no está la ciudad preparada para eso, ¿sí? Entonces sí causó mucho daño. Una de estas pues fue el derribe de postes, los cuales caían sobre bardas o mallas perimetrales de escuelas y pues permitía un libre acceso al plantel educativo, ¿eh? Entonces esto también tuvimos que estar trabajando con servicios públicos primarios, entendiendo que había muchas necesidades en la escuela. Entonces, otra de las cuestiones que nosotros aplicamos dentro de esto pues fue ponerles también un guardia escolar, ¿verdad? Las escuelas que estaban más dañadas, implementamos el guardia escolar ahí y lo manejamos en 2 turnos para que siempre estuviera resguardada la escuela. Posteriormente a esta campaña, la tuvimos en los periódicos, en los principales medios de comunicación de aquí de la escuela. O sea, les dimos a conocer lo que se estaba haciendo, quiénes estaban involucrados. Entonces, ya con el conocimiento de la ciudadanía de todo esto, pues sí, digo, no sé si se asustaron las personas, que espero que sí, y se nos disminuyó todo esto. Pero todo esto lo fuimos sacando derivado de unas estadísticas que nosotros mismos empezamos a crear. Y la denominamos así, incidencia semanal por falta administrativa, que es a final de cuentas lo que nosotros estamos buscando. Ya ubicábamos dónde se están incrementando, qué escuelas están dentro de esas colonias y qué es lo que vamos a desarrollar nosotros para contener este tipo de faltas administrativas. Entonces, si no lo tienen, hay que implementarlo, ¿sí? Hay que realizarlo. En una ocasión, y se los comenté en el primer diplomado, preguntándole a una persona que cuál era su fuente sobre las estadísticas, y ella nos decía que se iba mucho al periódico y que de ahí leía el periódico y ella hacía sus estadísticas en base a eso, ¿sí? Entonces, pues ella lo veía como una hemeroteca, pero ustedes tienen que confirmar la veracidad de estas estadísticas. ¿Por qué? Hay instituciones que para poder recibir un fondo económico para desarrollar sus actividades, ellos tienen que tener o atender cierta cantidad de problemáticas. Es decir, que para que a mí me den un fondo, por ejemplo, una de esas dependencias, o sea, no a mí, ¿verdad? No, o sea, una de esas dependencias para que reciba un fondo, yo tengo que atender, por ejemplo, 1,500 jovencitas de embarazo temprano. Entonces nos dimos cuenta que lo que hacían era, cuando se acercaba el cierre, como le llaman ellos, se acercaba el cierre y de tener que dar razón de sus actividades, siempre sacaban una nota, pero la nota era un poco alarmante. Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta porque la encargada de seguridad escolar de educación pública a mí me habla y me dice, oye, Lee, ¿de dónde sacan estas notas? Y dije, no, pues para empezar esa nota es de salud, no es mía. Le digo, y esos datos, pues hay que preguntarle a la de salud, porque a mí también me interesa saber de dónde saca ellos estos datos. Pues se le hizo la petición por escrito, no nos contestó ni a nosotros ni a educación,
la citaron a la doctora responsable de esta área, la citaron a Secretaría de Educación Pública para que les explicara cómo era que sacar esto, ¿no? Tampoco asistió. Entonces, a veces es muy fácil dar una nota y decir, es que se nos incrementaron los robos, se nos incrementó la agresión a los estudiantes, se nos incrementaron el ataque a las mujeres. Bueno, pero ¿dónde dice o en base a qué estás dando estas notas? Más sin embargo, si ustedes ya tienen una estadística, entonces ustedes ya tienen con qué sustentar, mira, ¿sabes qué? Nosotros estamos detectando, estamos diciendo esto porque estamos detectando que se está llevando a cabo este tipo de violencia en este tipo de colonia. ¿Por qué? Porque mira, aquí está en base a los partes de detenciones de la policía estatal o de la policía municipal o de la procuraduría, nos está diciendo que hay más detenciones o disminuyó o mantiene su beso. Entonces, por eso es importante que ustedes manejen estadísticas dentro de sus programas o de sus proyectos que vayan a implementar. Siempre va a ser una justificable que la sociedad le va a entender y que va a decir, sí es cierto, porque, oye, avientas una noticia, boom, es que, por ejemplo, aquí en el sector poniente se están robando niñas, canijo, y pues ya sabrás, todas las mamás que tienen niñas, cómo se van a empezar. Les comento algo así rápido. Antes de la contingencia sanitaria y ya hace algunos años, nosotros detectamos que en nivel secundaria se empezaba a correr una noticia que la delincuencia organizada estaba entrando a las secundarias y se estaban llevando a las estudiantes mujeres. Entonces, pues lógico, los padres de familia lo que hacían era ya retenían a sus hijos en la escuela, en su casa, pero ya no les permitían ir a la escuela. ¿Qué era lo que pasaba? Que esta noticia ocurría, mejor dicho, una semana antes de que llegue el periodo de vacaciones. ¿Por qué? Pues porque alguien ya no quería ir a la escuela, empezaba a correr este rumor, lo publicaba incluso en páginas de internet y creaba una psicosis pues, social, ¿verdad? O colectiva. Las madres de familia ya no querían que sus hijas fueran, al cabo ya venían las vacaciones, ¿para qué iban una semana? No iban a correr riesgos, ¿verdad? Ese era en secundaria. En primaria, después andaban con que, no, que se están robando a los niños, les están cortando la cabeza y las avientan al kinder. Entonces, pues ya sabrán cómo se ponían las madres y los padres de familia. Pero cuando estás involucrado en este tipo de situaciones, empiezas a indagar, empiezas a hacer tu función como prevención. Aquí, como les digo, nosotros estamos muy relacionados con la educación municipal y colaboramos mucho para este tipo de acciones. También nos dimos cuenta que era porque ya no querían las mamás llevar a los niños, ya no querían levantarse temprano para llevar a los niños al preescolar. Entonces empezaban a crear este tipo de noticias. ¿Qué fue lo que se empezó a decir? El maestro dijo, ¿saben qué? Aunque salgan estas noticias, los niños van a venir a las escuelas. Los niños tienen que cumplir hasta el último día. Se acabaron las falsas noticias, ¿sí? Pero les comenté al principio, tienen que estar inmersos dentro de esto, porque si la educación o otra área les empieza a preguntar, oiga, ¿por qué? Porque el simple hecho de que nosotros trabajemos en seguridad pública, la sociedad cree que nosotros todo lo sabemos, ¿eh? Entonces, cuando les empiezan a preguntar, y si ustedes no tienen una respuesta, o se ponen a indagar el porqué de las actividades que están pasando, o de las conductas que están pasando, su proyecto va a perder credibilidad y su departamento también. Entonces, tienen que estar siempre al pie, tienen que estar siempre al pendiente de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque acuérdense que toda esa acción preventiva, todo lo que ustedes están realizando. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? No, pero... No, profe, todo bien. Ok, gracias. Continuamos. Las encuestas, pues ya saben, pueden hacer bueno, pues, a ver, caemos en lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Que son mejor conocidas como las fake news. Esto no es exclusivo. Yo creo que ahorita, aquí, bueno, aquí en México, no sé, con los compañeros de Ecuador, aquí en México se ha dado un boom de las páginas dentro de cada ciudad, ¿no? Entonces, que alerta Nuevo Laredo, que la pulgosa Nuevo Laredo, que vende Nuevo Laredo. Entonces,
ha habido un boom de infinidad de páginas que publican desde venta de carros, comida, muchas cosas, ¿no? En internet. Pero esto también se ha prestado, y aquí también deben de tener mucho cuidado, porque de repente sale una noticia. Se están robando, por ejemplo, a las jovencitas de secundaria, retomo el tema. Están robando a las estudiantes de secundaria. Entraron, el maestro se opuso, lo golpearon y quedó malherido de 2 balazos, así en letras grandes, y empiezas a leer la noticia y luego, no, pues que, por citar un país, ¿no? En Colombia, en Barranquilla, pasó esto y esto. O sea, son noticias que nada más están haciendo un copy-paste o que nada más están compartiendo, pero no se ponen a pensar que esa es una noticia que no es de tu país y que no es de tu ciudad, pero que sí causa una psicosis colectiva. Entonces, también por eso deben de estar atentos a todo este tipo de páginas, porque, ¿saben qué? Hay una situación de riesgo. En México conocemos la situación de riesgo como un enfrentamiento armado entre la delincuencia de policía y las fuerzas castrenses, y de repente hay enfrentamiento por aquí, hay enfrentamiento por allá, y resulta que tú vas pasando por el sector o por la cuadra y resulta que no hay nada, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas, cuando hay clases presenciales, a nosotros nos hablan. Oye, licenciado, ¿tenemos una situación de riesgo por la escuela fulana de tal? ¿Sí o no? ¿O sabe qué, maestra? Déjeme verificar. No estoy en el área, pero déjeme verificar. ¿Sabes qué? Si está, no está. Entonces, ya cada una de estas situaciones, nosotros las complementamos con las pláticas de cómo actuar dentro de la escuela ante una situación de riesgo, con los padres de familia y con los docentes, cómo actuar en el traslado de tu casa a la escuela o a trabajo en una situación de riesgo, que son temas que nosotros manejamos y que ustedes se van derivando. O sea, son temas que a veces no se tienen implementado en el programa de prevención, pero les decía, tiene que ser modificable su proyecto. ¿Por qué? Porque estos temas tienes que ir, están inmersos en. ¿Sí? Yo no lo tengo en mi programa, yo no lo tengo en mi proyecto, yo no voy a dar plática de eso. Yo quiero dar nada más pláticas de violencia escolar, pero derivado de sucesos que van pasando, la misma escuela, la misma comunidad, te va pidiendo este tipo de pláticas. Y te tienes que ir actualizando. Si tú no sabes cómo darlas, tienes que entonces, por ejemplo, los que no trabajan en seguridad pública, pues el de la experiencia es el policía. Déjame decirle, distractoras para actuales o futuras conductas antisociales. Sí, cuando encuentras a la persona, bueno, abro paréntesis, nos dice el maestro en el chat, el maestro Ángel, esas noticias se consideran distractoras para actuales o futuras conductas antisociales. Cuando empiezas a investigar y de dónde empieza a salir la noticia, cuál es la fuente, sí puedes determinar, ¿verdad? Pero hay veces que sabemos que por lo regular es el joven de secundaria, el joven, no tanto el de prepa, el de secundaria todavía, el de prepa ya está entrado y ya lo que quiere es terminar sus estudios, él sí quiere seguir más adelante. Pero el de la secundaria, el de nivel secundaria, todavía está entre azul y buenas noches. Si quiero estudiar, no quiero estudiar, el gobierno me va a mantener, el gobierno me va a dar una beca si no hago nada. O sea, todavía está así en un punto medio, ¿sí? Entre si quiero estudiar, si quiero progresar académicamente, o no importa si no estudio, yo con que tenga la secundaria. Entonces, él es el por lo regular donde encontramos que son los generadores de este tipo de noticias. Y más porque están integrados a un sinfín de grupos, y con una sola vez que lo compartan, o sea, imagínense a cuántos grupos lo están compartiendo. Entonces, tengan mucho cuidado con las fake news. Les comentaba la clase pasada, permítanme tantito porque creo que voy a estornudar. Muy bien. Entonces, a ver, alguien me ayuda a retomar ¿dónde me quedé? Porque perdí el hilo. Estamos hablando de las fake news. Debemos de tener mucho cuidado de dónde retomamos estas noticias, de dónde las tomamos,
y tratar de inmiscuirnos más en lo que es nuestra función como prevención del delito. Digo, los que trabajamos en seguridad pública, pues sí tenemos el abanico de posibilidades de nosotros, pues es un poco más amplio, ¿verdad? Que cuando la persona es civil o lo desarrollas a través de una sociedad o de un instituto. Pero para eso existen las áreas de coordinación, ¿verdad? O sea, coordínate con seguridad pública, ten una estrechez con ellos y vas a ver que van a funcionar muy bien dentro de las escuelas. Lamentablemente, y les comenté hace rato, en cuestión de prevención, hay mucho recelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente no entienden todavía que la prevención es de todos y que todos tenemos que trabajar para un solo objetivo. ¿Por qué? Porque de repente el maestro que ya tiene más de 20 años de antigüedad ahí, pues sigue en su paradigma. ¿Y tú por qué? ¿Y ustedes por qué? Y aquí en la escuela no pasa nada. Y aquí en la escuela nosotros resolvemos las situaciones. Entonces nosotros aquí sabremos cómo le hacemos, pero nosotros no necesitamos la intervención de la autoridad sanitaria, ni de la autoridad seguridad pública, ni de la autoridad de ningún índole. Nosotros somos los educadores y nosotros somos los que podemos resolver. Para eso estamos aquí. Entonces, de repente sí van a encontrar con ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, y créanme, yo estoy estudiando ahorita la maestría en educación media superior. Y ay, canijo, de repente encuentras unos maestros que dices, espérame, o sea, ya cambia el enfoque, mira, ya es esto, ya el otro, ya es aquello, ya no es como antes, ¿sí? Tienes que irte renovando. Y precisamente en la mañana platicando con algunos de mis compañeros les decía, es que muchos todavía no se quieren cambiar ese chip de que ya no, la educación y las problemáticas ya no son de como cuando ellos empezaron a dar clases. Es más, ya no son ni iguales a hace 10 años. Entonces tienes que estarte actualizando. ¿Por qué? Porque si tú no tomas un curso de actualización, no vas a saber realmente cuál es la problemática. Y esto también nos lleva a saber con quién tomar las capacitaciones, ¿verdad? Porque de repente hay un boom, como les dije al principio, que si hay se vuelve moda una problemática, una violencia, se vuelve moda, ¿sí? Y esa es la peor, una de las peores cosas que tenemos que atender los de prevención del delito. Hay ahorita te cedo la palabra, maestro. Eh, me imagino que todos han visto la película del Cuervo. Entonces hay un pedazo donde ellos tienen dentro de la película que la noche del diablo y que ellos pues destruyen y queman la ciudad de esa noche, una noche previa a la de Halloween. Entonces de repente hay un momento donde uno dice, pues esto ya cambió, ¿verdad? O sea, ya no es lo que era antes. Ellos lo utilizaban para causar terror, para causar temor en la sociedad y por ellos seguir mandando dentro de esa colonia. Pero de repente alguien tuvo una idea, dijo, la noche del diablo, perdón, pues vamos a hacer tarjetitas de la noche del diablo, vamos a hacer regalos, ya la comunidad se empezó a dar regalos de la noche del diablo. Entonces, pues ya la idea, pues ya no era la idea, ¿verdad? Entonces se comercializó. Pasa igual con las violencias, ¿verdad? Se vuelven moda. Entonces de repente se van a dar cuenta de que, tenemos la problemática de, por ejemplo, cuando se vino lo del bullying, todos querían hablar sobre bullying. No, es que yo soy profesionista y yo quiero hablar del bullying. Es que yo también soy profesionista de otra área, pero también quiero hablar de bullying. Y de repente, por ejemplo, aquí nos tocó en un ejemplo que les pongo, hasta Protección Civil andaba hablando de prevención del bullying. Entonces, cuando digo, bueno, y está dentro de tus funciones el dar este tipo de pláticas, sí, porque soy Protección Civil, sí, pero no te vayas por las letras de Protección Civil, sino Protección Civil se refiere a otra cuestión, ¿sí? Entonces, no confundas civil con sociedad. Entonces, yo les decía, yo creo que estás mal enfocado, ¿verdad? Pero bueno, si tu lineamiento dice que tú tienes que dar pláticas de bullying, pues adelante, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrarnos en nuestro andar este tipo de situaciones, ¿sí? O sea, canijo, y van a decir, ¿y por qué ellos, sí? Porque ellos son, si el especialista o el encargado es esto. Entonces, por eso nos lleva también a estarnos preparando continuamente. Dicho lo anterior, así le cedemos la palabra al maestro Ángel.
Ya se me olvidó, vamos a decir, maestro. No, gracias, maestro. Comentándolo precisamente lo que usted está diciéndonos, precisamente para las actualizaciones, ¿no? Y que va englobado precisamente con los programas de prevención. Hace algún par de días estaba yo en una charla y precisamente el maestro hacía mención que se hacen programas para conductas visibles de observación, ¿no? ¿Qué pasa? En un programa, y nosotros como función de criminólogos, ¿verdad? Precisamente debemos de ver más allá. ¿Cómo precisamente con esas nuevas conductas que se realizan ahora con la era digital, ¿no? ¿Cómo estar capacitados, ahora bien, con una conducta visible a una no visible, ¿no? Así es. Como comenta el maestro, ¿verdad? O sea, tenemos que estar, ahora sí como decimos coloquialmente, ¿verdad? Tenemos que estar a la viva desde todos los puntos de vista. Entonces, ahorita me recuerda, por ejemplo, en el tiempo de la contingencia sanitaria, nosotros también empezamos a tener un problema aquí, detectamos un problema de el exagerado tiempo que pasaban los jóvenes, bueno, desde niños, jóvenes y adultos en las redes sociales. Y empezamos a tener una problemática donde empezaron a salir afectadas niñas, niños. Entonces, eso también nos lleva a, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algo. Realizamos primero una campaña de cuál es el tiempo basado en ciertos tipos que da la ONU, tips que da la ONU. Entonces, basado en eso, nosotros empezamos a desarrollar una campaña y decirle, mira, el niño de tal a tal edad debe pasar tanto tiempo. El niño de tal a tal debe pasar tanto tiempo. El niño menor de edad, para empezar, no debe de tener Face. Sabemos que hasta niños de 8 años tienen Face. Y una de las cosas que nosotros les platicamos cuando atacamos el tema del uso adecuado de redes sociales es, para empezar, tú menor de edad, tú ahí estás mintiendo, ¿verdad? Porque es lo que te pregunta, eres mayor de edad, pero como nadie nos está viendo, nadie en Facebook no nos está viendo y nos está diciendo, eres un niño. Entonces, ahí sí le ponemos si soy mayor de edad y creas tu Facebook. Aquí también nos ayudamos con los padres de familia, ¿verdad? Porque ellos son los que tienen que estar revisando el contenido. Decían, no, pero es que vas a violentar sus derechos humanos porque le estás limitando su recreación. No, espérame, el niño es menor de edad y está bajo la tutela del padre. Y si algo le llega a pasar al niño, el responsable es el papá. ¿Por qué? Porque no supervisaste lo que él estaba viendo. Entonces, ¿qué páginas puede ver? También empezamos a decir de 0 a 5 años, las páginas recomendables para él son estas. De 6 a tanta edad, las páginas responsables que son permitidas para él son estas. Pero papá, tú también tienes que estar inmiscuido en este tipo de situaciones. Eso es a lo que, una de las cosas que nos referimos y lo que nos acaba de comentar el maestro Ángel también, ¿verdad? O sea, tenemos que estar viendo cosas que los demás no ven y desarrollando factores de protección y desarrollando programas para poder decirle a la ciudadanía, hey, ciudadano, hey, padre de familia, aguas con esto, hey, aguas con esto, ya tenemos una problemática, ya tenemos 2 problemáticas, ya tenemos 3 problemáticas. Otra de las cosas que se nos incrementó aquí fue que de repente las muchachitas de secundaria pues conocían a alguien ahí en línea y pues resulta que no era el jovencito que ellas creían, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas son los que tenemos que estar nosotros al pendiente, ¿sí? Y ser sincero, yo siempre digo, ser sincero, ¿sabes qué? Yo tengo una problemática, pero no es de mi, yo no la atiendo, pero yo canalizo. Oye, ¿sabes qué? Mira, está pasando esta situación, a ti colegio de psicólogos, a ti área de criminología, a ti abogado, esto es tu área, ¿verdad? Atiéndela tú, ya te la canalizo. Entonces, ok, sí, maestro, lo puedo, bueno, está en el chat, lo voy a leer. Me encontré con una problemática un par de años, nos comenta el maestro Ángel, de un par de años atrás, donde grupos de 4º, 5º y 6º grado tenían grupo de WhatsApp donde enviaban el pack. Fue general, ¿eh? Y no nada más el pack. Aquí nosotros teníamos una página que se llamaba, bueno, varias páginas y grupos de WhatsApp que se llamaban Quemando a las de la secundaria fulana.
Entonces, no sé si se generalizó también por allá. Entonces, quemando a las de la secundaria tal, a las de la prepa tal. Y vieran qué de cosas se publicaban ahí. Entonces, todo este tipo de cuestiones también, cuando manejas prevención, te van a llegar porque son cuestiones que afectan en las escuelas, ¿sí? Entonces te van a llegar y tú tienes que saber solucionarlas o canalizarlas, ¿sí? Como les digo, yo este tipo de cuestiones, todo lo que es digital, nosotros aquí en la ciudad no tenemos una policía digital, pero tenemos el contacto para nosotros decirle, bueno, maestro, bueno, padre de familia, hay que hacer estos procesos con la policía cibernética de la Ciudad de México, vas a llenar un formulario, te van a responder. Entonces, todo este tipo de procesos nosotros los ayudamos para que lo lleven. Una de estas problemáticas, de hecho, la hija de una compañera de trabajo fue afectada por este tipo de cosas. Yo decía, yo nunca creí, si yo trabajo en esto, nunca creí que a mí me fuera a pasar así. Bueno, que la ventaja es que tú ya sabes qué hacer, ¿verdad? Entonces, ya con la experiencia que tienes, entonces ahora sí, dile a tus vecinas, dile a tus hermanas, dile a toda tu familia que si llegan a tener este tipo de problemáticas, cuáles son las cosas los pasos que tienes que seguir, ¿sí? Asesóralas. Entonces me decía, no hombre, mire a lo que le mandan a mi hija y que no sé qué. Y como el papá de este muchacho, pues es trailero, pero cruza hasta Canadá y no sé qué, pues casi no está en su casa. Entonces, pues la mamá de ella y la compañera sí, algo ahí preocupada, pero sabemos cuáles son los canales para poder atender este tipo de situaciones. Es lo que les comentaba hace rato, o sea, pues yo no puedo resolver esa problemática, pero ¿a dónde acudo? Ustedes tienen que tener su directorio de instancias con las cuales colaboran y el cual saber qué problemática vas a canalizar a cada una de esas áreas, ¿no? Muy bien. Permítanme, voy a apagar tanto. Ok, continuamos. Ya te habías tardado, güey. Lo extrañas, güey, no lo niegues. Muy bien, continuamos. Algo importantísimo ya cuando ustedes tengan su proyecto y o lo estén desarrollando es que sus programas y sus proyectos tienen que ser evaluados, ¿sí? Tienen que tener una evaluación. ¿Cómo va a ser? Pues a través de indicadores, a través de los que son de gobierno, pues a través de lo que son los POAS. Pero luego hablamos de lo que puso Guael. Los que son los que son de programas de gobierno, pues ya saben que nosotros todos los programas son medibles a través de los POAS, tienen algunos indicadores. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver más adelante cómo también hay que rendir cuentas a la sociedad sobre lo que estamos haciendo. Entonces, tiene que ser medible siempre su proyecto. Para saber si, por ejemplo, ustedes tienen un tema en específico, supongamos, prevención del embarazo en menores de edad, pero resulta que cuántas pláticas tuvieron al mes, si fue solicitado al mes o no fue, si casi no tocan ese tema, bueno, entonces quiere decir que ese tema pues no está siendo productivo para sus proyectos, no está teniendo un impacto para a quienes ustedes están atendiendo. Entonces, pero resulta que algo que ustedes no tenían programado es el que está teniendo más demanda y en el mes es el que está sacando más pláticas de ese tema. Bueno, entonces ya sabemos que ese es uno de los temas que vamos a incluir. Otra de las cuestiones es que, acuérdense que hay problemáticas
que se incrementan cada cierta temporada o cada cierto mes del año. Es decir, cuando se acerca en diciembre, aquí tenemos psicólogos, bueno, no, pero criminólogos sí. Cuando se acerca diciembre, hay algo que empieza a pasar entre las personas que por lo regular acaban de perder a una persona, a un familiar, se divorcian o acaban de terminar una relación o perdieron el trabajo cerca de diciembre. ¿Qué pasa con esas personas? A ver, ¿quién me dice? Se deprimen, tienden más a deprimirse, sí, en esa época. Y en muchas ocasiones, la depresión ¿a qué lleva? Suicidio. Al suicidio. Exactamente. Entonces, diciembre es una de las épocas o temporadas donde se incrementa, al menos aquí en la ciudad, el suicidio, tanto de jóvenes como personas mayores. Vamos a darle la palabra a Mara. Bueno, nada más quería comentar que la depresión generalizada, etcétera, por lo general lleva a autolesiones o no me acuerdo cómo se dice cuando a ti mismo o misma no te cuidas, no tanto a lo mejor que te... Autodestrucción. Eso, gracias. Autodestrucción, y es hasta cierto punto en pocos casos el suicidio, a comparación de la depresión mayor. Y de hecho, bueno, desgraciadamente me ha tocado muy cerca ver últimamente que muchos jóvenes, hablo de menores de edad y menores de 28 años, se han quitado la vida, y siento que la pandemia y todo lo que ha traído ha sido un factor pues muy importante. Claro, la falta de socialización, pero gracias, Mara. Otra de las fechas que también, donde empieza ¿cómo le llamaremos? En que los jóvenes se empiezan a infringir lesiones, ¿sí? Es el 14 de febrero, cuando en una fecha donde se supone que es de la amistad, del amor y todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Hay muchos jóvenes que se sienten que nadie los quiere, que sienten que ellos, para qué viven, a nadie le importan. Entonces ellos empiezan pues a desarrollar el cutting, a desarrollar otro tipo de conductas, ¿sí? Que se empiezan a causar dolor a ellos mismos. ¿Para qué? Pues, según las teorías nos dicen que para sentirse vivos, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cuestiones, todo este tipo de conductas ya posicionadas en una época del año, es también lo que nosotros tenemos debemos de trabajar. Si ya sabemos que viene diciembre y se nos empieza a incrementar los suicidios, bueno, pues entonces hay que empezar a hacer una campaña o empezar a hacer algo preventivo, tomar una acción para desarrollar alguna campaña o algo a través, o ponerte de acuerdo con alguna instancia que trabaje este tema. Oye, si detectamos nosotros algo, te lo voy a canalizar a ti, pero el 14 de febrero de igual manera, oye, ¿sabes qué? Ya detectamos esto, se va a incrementar esto, te lo voy a canalizar a ti porque yo no lo atiendo, ¿verdad? O sea, nosotros no atendemos cuestiones psicológicas. Entonces hay cosas que, como siempre les he estado diciendo y les he estado repitiendo, ¿sí? Nosotros en prevención, aunque manejamos muchos temas, pues no somos los especialistas para poder desarrollar o para poder curar algún tipo de cuestión, ¿verdad? Pero si lo trasladamos al especialista, pues sí vamos a crear, uno, ya desarrollamos nuestra función como prevención porque ya lo canalicé, y dos, el especialista pues ya le va a poder ayudar a sobresalir de esta área. Muy bien, dicho lo anterior, vamos a dar 10 minutitos de descanso para que, yo sé que están bien aburridos, se les están durmiendo, pero 10 minutitos de descanso para que puedan ir a tomar, estirar las piernas, y como les digo, ¿verdad? Un cuerpo cansado, pues ya no pone atención, pierde la atención. Entonces,
Los que dejaron pendiente la comida pueden aprovechar para estos minutitos comer algo y regresamos en 10 minutitos. Es que adelante. Gracias, maestro. Recording stopped.